Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos aquí en otra noche más para hacer una lectura entre varios. El día de hoy, además, es un día en el que vamos a leer el número 13 de nuestra revista Bitácora Lacaniana, el más reciente. Lo tenemos por aquí. Yo lo quiero, ahora lo dejaré, pero bueno, porque lo voy a... Ah, sí, 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 lo sostenemos. Muy bien, nos toman la foto. Bueno, muy bien. Es el último, el último número de nuestra revista, el Filo Freudiano. Y bueno, hemos invitado desde la comisión a dos colegas que participan de este número, Viviana Berger, analista, miembro de la escuela, y Andreina Solórzano, como le gusta decirse en BC, miembro bajo condiciones de la escuela, para que nos aporten su lectura sobre la lectura que ya hicieron, digamos, eh, de- del seminario de Lacan, en su caso, Vivi, del libro sobre, que era Reinventar la escuela exactamente, de Jacques Miller. Pero bueno, antes de empezar, yo quiero dar un poco el contexto de la revista. Me parece importante que lo tengamos, que también es la lectura que yo he hecho sobre la revista. Un poco empezar por la editorial que ha hecho Ana Viganó, presidenta de la escuela, que está aquí, también presente, que nos da mucho gusto tenerla por aquí. Un poco el editorial que hace Ana. Saqué algunas cositas que me parecen muy interesantes en mi lectura. Empezar por lo que se ha dicho ya de esta nueva serie. Recuerden que la nueva serie, para los que no lo saben, empezó en el número 12, o sea, en el número anterior, y es una nueva serie porque es, digamos, leer a Lacan, pero no sin Freud, ¿no? Y empezar a retomar los seminarios de Lacan uno por uno y hacer lecturas, ¿no? Y digamos que ese es el sello que distingue esta nueva serie y que para nosotros es como, bueno, es todo un, si bien no es un reto, pero es regresar, digamos, a nuestros fundamentos, que creo que es importante. En este editorial, Ana menciona una cuestión sobre lo colectivo y lo individual, ¿no? Sobre la psicología colectiva y el individualismo, porque ella hace, como también propone aquí y habla de ciertas cuestiones de las problemáticas, digamos, que tenemos hoy en día en la civilización y en nuestra práctica. Los invito a que lean el editorial, no voy a decirlo todo, pero en todo caso lo que ella propone es como el seminario 2 nos ayuda a pensar estas problemáticas, o sea, que hay algo de lo vivo. Ahora Vivi también va a retomar algo de esta cuestión de lo vivo, ¿no? No solo de las problemáticas de la civilización, sino de nuestra práctica, y me parece que lo fundamental, cómo nos formamos hoy, leyendo, ¿no? Nuestros fundamentos y haciéndolos vivos y actuales, digamos. Creo que eso es algo fundamental, ¿no? Y que la revista nos ayuda en eso, ¿no? Que es nuestra herramienta para eso. Creo que eso es muy importante y que no hay que, digamos, que es fundamental, ¿no? Y que los convocamos, digamos, esta conversación, si bien no es la presentación de la revista, es la lectura de cada uno aquí. Creo que la idea, y ojalá y sea así, se animen a comprar la revista y a leer la revista, ¿no? Y que sea ese instrumento para formarse, ¿no? Eh, Otra cosa muy importante, porque el seminario 2 habla sobre esto, y luego, bueno, está un texto de Miller sobre esta cuestión del doble yo, es cómo hay, digamos, cómo aquí Lacan distingue entre el yo y el sujeto, que no es lo que decíamos convive ahora antes de comenzar, no es cosa fácil de poder como eh,
entender y localizar, ¿no? Cada vez, por ejemplo, en nuestra práctica, ¿no? Es algo que parece que podría ser sencillo, uno podría pensar que es fácil distinguirlo y no lo es, ¿no? Entonces, toda la revista me parece que permite hacer un acercamiento a esto, a poder encontrar esa distinción en cada una de sus partes, ¿no? Tenemos la parte, digamos, como decía, de la editorial de Ana, de un texto de orientación de Jacqueline Miller. Y otra cosa que me parece que también es muy importante, y dado que estamos en una actividad de biblioteca, un texto de Judith Miller que es buenísimo, El campo freudiano al pie de la letra, que me parece que es también fundamental para entender un poco también la cuestión del campo freudiano que a veces, digamos, incluso para nosotros que estamos en la escuela, que podemos... a veces se nos complica entender qué es esto del campo freudiano, ¿no? Y qué diferencia, y es muy bonito el texto que han publicado aquí de Judith Miller, porque ahí Judith Miller, en esta intervención que tuvo, me parece que en Caracas, habla justamente de por qué el campo freudiano y por qué en todo caso es importante tener la, ¿no? la fundación del campo freudiano y además las escuelas, ¿no? Es como hay algo que agujerea una cosa a la otra, como el campo freudiano lo que nos permite es también hacer valer como esta extensión y esta acción lacaniana que decimos que son las bibliotecas, como es importante para nosotros que haya otros saberes, ¿no? Que tengamos relación con otros saberes, no solo con, que no nos quedemos ensimismados con nuestro propio saber, ¿no? Y cómo eso nos ayuda también a entender y a formarnos y a formarnos y a entender el inconsciente desde otros lugares, ¿no? Entonces me parece que ese texto es también fundamental, ¿no? Y muy lindo y más situando, les digo, en esta, para nosotros que estamos ahora en una noche de biblioteca, digamos, ¿no? Luego viene en la revista las lecturas que han hecho los colegas, entre ellos Viviana, sobre el Seminario 2 y, bueno, toda una parte que es la vida de escuela, que me parece que, bueno, es importantísimo y que es la vida de escuela, si no es el pase, el control y el cargo, ¿no? Y después, bueno, el recorrido y el hecho de escuchar también a otros colegas de otras escuelas del MP y el salón de lectura donde Andreina Solórzano hizo también una lectura sobre el texto de Miller, ¿no? Que es un texto que ya nos va a decir seguramente alguna cuestión, este, un texto que en realidad está hecho de una conversación, ¿no? Entonces, bueno, que eso también, esas cuestiones para nosotros y en nuestra formación son muy interesantes porque, ¿no? Como de una conversación hacemos un libro, pero entonces leemos y luego conversamos y es como darle vueltas, ¿no? Pues bueno, le voy a dar primero la palabra a Andreina. Muchas gracias, Caro. No sé si acertar ese. Mejor, ¿no? Sí. Bueno, lo titulé Nova, Escuela Lacaniana, la bitácora en mudanza. ¿La bitácora? En mudanza. Perdóname. No te preocupes. Para compartir con ustedes la sorpresa de la contribución a la revista, le decía a Caro y a Vivi que todavía estaba impactada por la experiencia bitácora. Quisiera seguir las coordenadas y la interpretación de la propia invitación de la directora general Ana Viganó y las directoras de la publicación Clara Holguín y Gladys Martínez hicieron. Se trataba de escribir un texto a partir del encuentro con el libro Reinventar la Escuela, que fue establecido como texto de la presentación del libro El nacimiento del campo freudiano, de forma que se fue armando para mí una seguidilla de libros. Ahora que lo pienso, fue una invitación a entrar al salón de lectura de la mano de Miller que al salón de la escritura. En esa apertura estoy especialmente concernida con el ejercicio que sostuvo Miller en acto de explicar qué es la escuela, a partir de las preguntas de los jóvenes de Buenos Aires
incluso sin responder del todo y abordando otras cuestiones que no le habían preguntado con un esfuerzo argumentativo que nos orienta e invita a sostener en la escuela ese mismo calor de la argumentación, el debate, incluso la polémica. Esa temperatura aviva la cosa, la causa, pero luego hay que buscar los modos de sostener eso. Lo que se transmite es que la experiencia de escuela es un reto. Por eso Miller apunta a la perlaboración y a la formación del analista como un aprendizaje de la paciencia. Aludí en mi comentario a los ostreros porque me parecía interesante ese saber hacer de ellas, que no es de las mujeres como tal, sino lo femenino en juego en la extracción de las ostras, encontrando que la paciencia es necesaria, pero la acción pragmática de los ostreros en su oferta también lo es. Sobre todo, abro la cita, para prepararnos para la mutación de la forma del psicoanálisis, su verdad eterna, su real transhistórico. No serán modificados por esa mutación, por el contrario, se salvarán si capturamos la lógica de los tiempos modernos. Parte de esta cita, fin de la cita, es la que se encuentra en la portada del Salón de Lectura, apartado que anteriormente se llamaba Novedades Editoriales. Con anteriores no digo viejas, al contrario, esas bitácoras fueron la punta de lanza para reencontrarnos con el filo freudiano. Y hay que decir que quien quiera saber del anel encontrará en ellas un recorrido múltiple de su singular agrupación colectiva con respecto a las otras escuelas de la MP. Como institución, es la única presente en 9 países en 13 secciones de la región andino-caribeña. Lleva más de 25 años. Ok, perdón. Lleva más de 25 años inventándose y recomienza. Fue un privilegio sumarle algo ahí. El trabajo continúa y provocó una breve investigación de un S1, ese que comparte la serie y el nombre de la escuela, el S1 Nueva. No fui al viejo diccionario del latín con el que me divertía mucho en los últimos años de la prepa en Caracas. Le pregunté a ChatGPT y me dijo, la palabra nueva proviene del latín nova, que es la forma femenina de novus, que significa nuevo, reciente, fresco. La palabra nueva se ha mantenido bastante estable en su sentido básico a lo largo de los siglos, pero su campo semántico se amplió y transformó en varios niveles. En el latín clásico nova significaba literalmente recién hecho, reciente, moderno, no conocido antes, como por ejemplo res nova, cosa nueva. Y en plural, novae res, que significa innovación, novedad. Aquí nuevo ya tenía un valor temporal y cualitativo. En el latín tardío y medieval, en la Edad Media, nuevo empezó a adquirir matices morales y religiosos. Aquí nuevo comenzó a asociarse con renovación, pureza, inicio, no solo con lo cronológicamente reciente. En el español antiguo, nueva significaba noticia, novela significó literalmente historia nueva o relato novedoso. Así adquiere nueva un matiz comunicativo, lo nuevo como lo que se anuncia o se difunde. En el español moderno, hoy, nuevo, nueva, conserva todos esos ecos, el temporal de recién hecho, el cualitativo de diferente e innovador, el vital o espiritual de un nuevo comienzo y el comunicativo, noticia, novedad. Nueva pasó a significar simplemente lo recién aparecido y a simbolizar lo distinto, lo prometedor, lo que rompe con lo viejo. Elegí nova en latín para el título para apostarle a una ampliación. Me hizo pensar que el anel no puede caber en petit. Ella necesita ampliarse, espacio, aire, luz, para que floten todas sus significaciones. La anel es polisémica. En esa ampliación podríamos intuir que lo nuevo incluye lo viejo. Lo necesita por oposición, así como nuestra bitácora que está en mudanza a nuevas series. Lo viejo no es en ningún sentido peyorativo, en especial si hacemos un link entre lo nuevo y lo viejo con el automatón y la tique. Abro la cita, que está en Reinventar la Escuela de Miller. El automatón se mantiene en el tiempo y lo organiza. La tique, en cambio, no tiene otra duración que el relámpago. No se puede ordenar. Tique, por favor. La tique surge cuando quiere. En mi opinión, no hay institución, en la opinión de Miller, por supuesto, no hay institución sin automatón, sin regularidades, sin reglamentos.
Construir un automatón para la escuela de la causa y después para las demás ha sido una tarea compleja, difícil. No voy a descartar o despreciar el automatón cuando he hecho tantos esfuerzos para construir un automatón duradero para las escuelas. Pienso que usted quiere decir, le decía al joven que le preguntaba, que el automatón puede volverse tan potente que hace imposible el surgimiento de la tique. Eso es verdad. Como lo he dicho, una de mis políticas ha estado vigente por más de 21 años sin modificaciones. Se refería, pues un poco a la política de admisiones que terminó derivando en la nueva política de juventud. Fin de la cita. Si forzamos entonces esa lógica de lo viejo como automatón y lo nuevo como tiqué, quizás podríamos preguntarnos si no hemos desdeñado de lo viejo eh, lo que hace que tengamos una escuela. Hay escuela en la que formarnos gracias al automatón. ¿Será que ambicionamos un poco el efecto de tiqué? ¿Cómo transmitir que la oferta de la escuela es sumarse a un automatón con lo propio de cada uno y esperar la tiqué? Que nadie encarna ninguna de las dos, sino que se experimenta y se vive de la manera más singular. Hay el psicoanálisis y hay la escuela, como dice Lacan en el exhorto. La escuela es uno de los medios para hacer existir, dice Miller aún más, para hacer progresar el psicoanálisis. ¿Cómo soportar esa permanencia de la bitácora en su corpus con la vieja y la nueva serie? Se me ocurre quedándola a leer como una serie agujereada, un corpus de revistas que como la escuela se inventa y recomienza. Ha permanecido entre nosotros 13 años. ¿Llegó a la pubertad? Por supuesto que no, o sí, pero que lo etario no nos confunda. La lectura y orientación de Miller en la nueva serie es contemporánea al ayornamiento, a la actualización de las escuelas y a la nueva política de juventud, que, abro la cita, tiene como objetivo recuperar el tiempo perdido. Para la ANEL, que es amplia, según mi planteamiento, me doy una licencia interpretativa. Creo que el oxígeno que le hemos dado a la nueva política de juventud nos ha permitido recuperar el tiempo invertido y operar un corte en la formación de cada joven que se animó a hacer el viaje. Que, en palabras de Andrés Amariles, hace justo un año, ninguno era un recién llegado. Esa es la paradoja. Cómo cada uno recién llega y recomienza su relación con lo nuevo que no es sin lo viejo? Lo nuevo no está en los jóvenes ni etariamente ni alegóricamente. Lo nuevo es el arreglo con lo viejo, leyendo lo viejo como lo que siempre está sin variación. La clave del aprendizaje de la paciencia y de la perlaboración de las ostreras se presentifica. Lo nuevo, como diferencia radical, es soportar lo diferente en cierta eximidad de uno y los otros que trabajamos por la misma causa. Salgo del salón de lectura para ir a la biblioteca. No todas las bibliotecas tienen salón de lectura. La gestión pasada tuve el placer de compartir el trabajo colaborando en dicha comisión. Creo que la permutación no nos deslinda de la corresponsabilidad con cada rincón de la sección de la escuela. Quedan pendientes. Así que siento esta oportunidad como una vuelta a la biblioteca desde ese entonces. Recuerdo que la orientación en ese momento fue dar a leer, que los libros no son objetos animados. Ellos se mueven, viajan, se ausentan o presentifican de su lugar por la inyección de energía de sus interesados en esa cinética, a través de la referencia, la cita, la recomendación, la conversación, todo como consecuencia de la misma lectura que uno puede compartir con otros de esos libros. También tenemos la estrategia troyana con lo que el objeto libro puede causar en ese intercambio. Esta corresponde más a los efectos de la instalación de una biblioteca especializada en la ciudad que de las actividades como tal. Quiero referirme más bien a estas últimas, a las actividades, porque han causado mi interés. En mi lectura, la Comisión de Biblioteca actual ha estado saldando una deuda histórica, en especial con los temas de las propuestas, que conciernen a cualquier habitante de esta ciudad. Cada actividad se ha lanzado como quien le tira un piropo en la calle a una mujer, una actividad en desuso. Encuentro que su lógica podría ser útil para la relación que la biblioteca busca con la ciudad. Lacan dirá al respecto sobre el piropo. Abro la cita. Asimismo, un piropo es verdaderamente logrado solo cuando el otro a quien se dirige, en este caso la mujer desconocida, lo sanciona, ya sea con una sonrisa amable, ya sea con la ofensa que le provoca. Ven aquí al otro, como mayúscula, al gran otro. Es que el piropo designa siempre lateralmente aquello de qué se trata. ¿De qué se trata? No opera una referencia directa.
¿A qué? A la relación sexual. Fin de la cita. Esto me permite pensar una escuela sujeto piropeadora, que sabe que la relación sexual no existe, pero de todas maneras va al encuentro con el otro para hacérselo oír y que sancione. Por lo pronto, investigaré en Santiago el mundo andino y su Pacífico, algunas otras ostras y los procesos de extracción de las macas, por ejemplo, y por qué no incluir algunos moluscos como los locos. Muchas gracias, Andreina. La no. Eh, Dejo algunas cosas porque me parece que son muy bonitas de tu lectura y de la lectura que has hecho de lo viejo y lo nuevo. Que eso está buenísimo porque, digamos, ahora vamos a, ¿no? Estamos en el 25 aniversario de nuestra escuela y hay algo de eso que, ¿no? Está ahí también un poco como en juego, además de esta cuestión que tú dices de la nueva serie y esto de lo nuevo, pero por supuesto no es sin lo viejo, no es sin lo que ya existía, ¿no? Efectivamente me parece como muy, muy lindo que digas eso, porque es verdad que lo nuevo no es que quite lo otro, ¿no? Que hay algo que necesita la base para que, ¿no? Para que pueda existir la renovación, si se quiere, ¿no? De las cosas. Este, y por otro, y bueno, y la frescura está muy bien, ¿no? La frescura, digamos, la renovación trae también algo, algo fresco, nos permite como, ¿no? Incluso ver algo nuevo en lo viejo, por ejemplo, ¿no? Como decías tú. También lo lindo que, como empiezas diciendo, el impacto que tuvo para ti la invitación a escribir en la bitácora, ¿no? Y cómo cada vez, cada invitación en la escuela, bueno, lo que intenta es algo de eso, ¿no? Y a ver si toca eso en cada uno, ¿no? Entonces eso me parece que es muy lindo y enseña, digamos, lo que es también la experiencia de la escuela en sus diferentes niveles. También esto que dices de tu experiencia de haber pasado por la comisión, el piropo que, que tomamos, la nueva comisión, muchas gracias, y lo entendimos así. Sí, sí, sí. Este, y bueno, eso, está muy bien, muchas gracias. Miri. Bueno, la verdad que todo va más o menos en armonía. Me parece que justamente podríamos pensar, porque me parece que la revista y toda esta nueva serie justamente da cuenta de eso que se muta en los tiempos modernos, pero conservando el real transhistórico que no será modificado por esa mutación. Eso me parece interesante, Ujú. ¿no? Que hay ese real que no será modificado por esta mutación, pero hay una mutación en la forma del psicoanálisis para los tiempos modernos. Eh, y entonces, bueno, yo preparé, Carolina me dijo que íbamos a conversar, entonces preparé algo un poco informal para conversar, algunas ideas, y justamente pensé como título a mi contribución, tomé una frase de Giuseppe Verdi. La frase en italiano es tornate all'antico e será un progreso, que quiere decir retorna a lo antiguo y será un progreso. Entonces también juega hay con algo de estas eso. ideas, y por eso decía que hay una armonía, ¿no? Juega con estas ideas de no se trata de apegarse al pasado y quedar en una cuestión nostálgica o digamos, o añorando, ¿no? Los tiempos pasados, aquello que fue, sino más bien de valorizar las raíces que posibilitan una vía genuina hacia el verdadero avance. Y en mi experiencia, digamos, de lo que fue justamente mi contribución en la revista, justamente fue el tema de los esquemas freudianos, o sea que tuve que volver a Freud, volver a los fundamentos, volver a la fuente, y entonces Carolina me decía que transmitiera un poco la experiencia de la lectura, es un poco esto, me parece que se resume en esto, retorna a lo antiguo y será un progreso. Es decir, la valorización de las raíces para promover un avance verdadero y genuino.
Entonces, el verdadero progreso no está en abandonar la tradición, como traías, Andreina, no, o sea, se generó un automatón y no se trata de abandonar esa tradición, sino en renovarla desde su esencia más genuina. Entonces, la cuestión es respetar tu esencia más genuina, que es ese real, transhistórico, inmodificable. O eso que tú llamabas lo que siempre está sin variación. Eso que no varía, ese real, pero modernizado. Ujú, ujú. Entonces creo que todo este movimiento que está promoviendo Miller es de volver a estudiar a fondo, de volver a estudiar a fondo, de volver a los fundamentos. Ujú. Podemos decir que en ese sentido lo antiguo es como los fundamentos, ¿no? Es eso que es la base para el progreso real, así lo entiendo. Entonces, en mis elucubraciones, y como estoy con el tema de la ópera, encontré dos fragmentos que me parecía interesante para plasmar esta idea, que quizás Ishtar puedas compartir el primero, que es la ópera de la Bohème, ¿no? Hay una versión, un tráiler es, de la Scala de Milán, que justamente es una versión del estilo clásico, del estilo que conserva la época, la vestimenta, la guardilla parisina. Bueno, ahora lo vamos a ver para ver lo que sería esta cuestión de conservar lo antiguo en su coordenada histórica antigua, digamos, en la que fue escrita, ¿no? Como si uno imaginara Freud en la época de Freud, ¿no? Entonces, lo que sería en esta versión de la Bohème por la Scala de Milán. ¿Cómo es el correo de...? Porque me lo enviaste al mío personal, ¿verdad? Sí. Porque no lo enviaste al, Ah. al de medios, ¿cómo es? Ah, Difusión. Conexiones. Difusión. Conexión. Ah, no. No, difusión no. Difusión Conexiones. son el CDMX, ¿no? Conexión. Conexiones. Exacto, conexión. no. A ver, Conexiones. Ok, lo voy a reenviar. ¿sí? ¿Lo haces tú? Sí, ya lo reenvié. Ok. Vamos a ver algo. A ver. No se puede minimizar. Un momentito. Sí. Tengan un poquito de paciencia, paciencia, disculpen. no. Que está. Como las ostras, ¿no? Exacto. Como Tengan las paciencia ostras. como en las ostras. La para- escala de Milán, Esa, ¿verdad? la Scala de Milán. Ahí vamos a ir. Mm, Esta es la versión clásica. Ya, ¿no? déjame compartir pantalla para que Sí. se vea. A ver, así. Aquí. Muy bien. Uy, no. ¿Qué? ¿Sí o no? No, es cierto. Ahora vuelve a poner, ¿no? Ah, porque no le di lo del audio. Porque no le pudiste dar el audio. Ah. Yo no sé si eso es. Aquí, share Tira. zone. A ver, ahora nos dicen si sí lo ven bien, por favor, Y en lo el Zoom. escuchan. Y si lo escuchan bien. Ujú. ¿Sí? Ah, bien. Ay, no sé.
Bueno, a mí me impresionó cuando vi la puesta en escena en París. No, no la vi yo, no tuve oportunidad de ir, pero vi el tráiler y me impresionó. A ver si podemos compartir el tráiler del montaje que se hizo en el Opéra Garnier, para que realmente a mí me impactó. Pero no es este, es No, el es otro. el otro link. Ah, exacto, es el otro link. Es el segundo link. ¿Está? El de Exacto, abajo, pero ese, sí, ese. pase ese nomás, para no interrumpir. Fíjense la diferencia. Ahí donde dice tráiler, pícale a la derecha, abajo a la derecha. Ahí. Miren lo que hicieron en París. No, sobre todo el cookies. Acepta las cookies. Entrégate. Come si sta bene qui, si nasce, Está muy bien. Bueno, la verdad es que quería compartir, no ponemos el segundo, después en tal caso se los compartimos, pero me pareció impactante, ¿no? Poner la modernidad en la luna, son astronautas, una estética totalmente moderna. Entonces me pareció que la forma, o sea, que la letra es la misma, el fundamento es el mismo, la esencia, pero está en esta estética, en esta renovación, en esta actualización de los tiempos. Con lo cual, bueno, me parece que es el secreto para que, en nuestro caso, el psicoanálisis sobreviva, ¿no? Porque si nos mantenemos leyendo a Freud desde, ¿cómo decirlo?, quedándonos en el tiempo freudiano y no lo exprimimos en el tiempo actual, entonces digamos, quedamos como viejos, viejos en el mal sentido, ¿no? En el sentido, digamos, donde los fundamentos no lucen su esencialidad, ¿no? Su cuestión esencial. Bueno, esto era una primera idea, ¿no? Y entonces, volviendo un poco al texto que escribí y a mi experiencia de la lectura de las clases de Lacan, obviamente tuve que volver a Freud. Entonces, ¿cómo podemos leer a Freud sin todo lo que pasó? O sea, estamos en la luna, entonces hay que leer desde la luna, somos astronautas. Y me pareció muy interesante pensar en que es una revisitar, es una revisitas, es volver a visitar, es volver a los fundamentos, es volver a la esencia, es volver a los esquemas del aparato psíquico, pero, digamos, en el esfuerzo de leerlos, no repitiendo el desarrollo de Freud, sino me parece que el empuje que promueve Lacan es leerlo desde el problema que Freud está tratando de resolver en ese momento, ¿no? Me parece que esto es un ejercicio muy interesante, eh, porque nos permite justamente ubicar un rescate, una recuperación, con un sujeto de la enunciación que hace ese trabajo de capturar el aporte freudiano y el valor de lo que hace, porque está enfrentando un determinado problema, ¿no? Y entonces rescaté yo algunas citas que incluí en el texto, donde Lacan sigue de cerca, por ejemplo. Esto también me pareció interesante, ¿no? Seguir de cerca.
minuciosamente. Esto hace que no sea un discurso universitario, ¿no? De lo que sería citar a Freud. Freud dijo, bla, bla, blu, 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 que dijo Freud, ¿no? Sino que el ejercicio que hace va, digamos, desmenuzando, quizás esa sería la idea, ¿no? Entonces, la frase es esta, dice, Lacan se aboca, bueno, eso digo yo, y para citar a Lacan, dice, a seguir de cerca esa suerte de dialéctica negativa que implica la persistencia de las mismas antinomias bajo formas transformadas. Esto, fíjense que estamos en este movimiento, ¿no? Lo que es la transformación, pero a su vez para recuperar lo esencial, para que de este modo surja la autonomía, el orden propio de aquello que Freud aborda y procura formalizar. Así Lacan va esclareciendo a cada paso el obstáculo al cual responde cada uno de los progresos del pensamiento freudiano, las dificultades de las diferentes etapas y las contradicciones, develando la honestidad del genio investigador de Freud, siempre abierto tanto a la certeza como a la duda. Y esto me parece que, me acuerdo cuando yo daba clases en la Universidad de Buenos Aires, daba clases en psicoanálisis Freud 1, y entonces era volver a Freud, tuve que volver a leer Freud para dar clase, ¿no? Y entonces era muy interesante cómo, de alguna manera, cada vez que uno vuelve, se vuelve a sorprender. Uno siempre vuelve a encontrar alguna cuestión que dice, acá estaba diciendo ya esto, ¿no? Entonces, y sobre todo, a mí me parecía muy admirable la honestidad de Freud de poder deconstruir algo que había construido y volverlo a presentar bajo una forma renovada. Él mismo hacía este movimiento, ¿no? Este movimiento de hacer estallar lo mismo que él había producido para seguir siendo fiel a su investigación. Y creo que eso es una cosa muy importante de la posición del analista investigador, ¿no? Este que es capaz de cuestionar, de interrogar y así poder avanzar digamos, en la elucubración que nos sirve dar cuenta de la clínica finalmente, ¿no? Bueno, entonces un poco el movimiento que hace Lacan es que de alguna manera, obviamente en su relectura de Freud propone cosas nuevas, como por ejemplo la noción del sujeto. En esta época del Seminario 2, la cuestión del orden simbólico. Esto no son palabras de Freud, ¿no? Es la lectura que hace Lacan de esto que extrae y que lo permite, digamos, poder decir en los términos de la época que después Lacan avanza, porque no se queda con el sujeto, ¿no? Ni con el orden simbólico, sigue avanzando también en en su elucubración de la teoría, ¿no? Bueno. Entonces, no me quiero meter con la teoría lacaniana porque, bueno, la idea es que lean el trabajo en la bitácora, que se animen y además me parece sumamente valioso que las bitácoras vayan incluyendo cada vez el esfuerzo de los miembros de leer un seminario distinto de Lacan. Me parece que es un ejercicio que no habíamos hecho antes. Entonces, bueno, en este esfuerzo, insisto, no de repetir lo que dijo, de citarlo, sino rescatando lo esencial y lo duradero. En ese punto coincido totalmente con los elementos que trajo Andreina, ¿no? Para poder así renovar el presente en profundidad, no cualquier cosa ni que se pierda, ¿no? Ni que nos desorientemos, sino que justamente tengamos esa plasticidad de la renovación para poder consolidarnos mejor sobre los fundamentos. No en el aire, no en un cohete, en la luna, en los fundamentos, que en el caso de la ópera es la letra, la música, eso no cambia, el texto
de Puccini no cambió. Ujú. Cambia la puesta en escena. Ujú. Bueno, más o menos, esta es un poco mi idea para empezar. Buenísimo. Rescato varias cosas también de lo que nos traes ahora, pero sobre todo esto que dices de retornar a lo antiguo para que sea un progreso, pero como decías, o sea, valorizar las raíces, pero poniendo algo de lo propio, digamos. Me parece como muy bonito esto que decías de la lectura, ¿no? Es la lectura, por ejemplo, de Lacan en Freud, pero porque hay algo de él que pone ahí, algo que renueva en eso, algo que actualiza en su contexto, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso me parece que es fundamental y que, como dices, sí es volver a los fundamentos, volver a estudiar, como dices, saber que esta es la base, pero con lo que hoy nos toca, ¿no? O sea, con lo que hoy vivimos, por ejemplo, ¿no? Por eso ahora, ¿no? En esa ópera Tremendo. pueden hablar, ¿no? De que llegan a la luna, probablemente cuando la hicieron, no sé de qué año sería, ¿no? Y Pero, claro, 1890, más o claro, menos, por claro, ahí. pero, La ¿no? época de Freud. Exacto, la época de Freud, ¿no? Ahora sabemos que en principio aparentemente llegamos a la luna, eso también es un debate, pero no, pero es cierto que sabemos más sobre eso y que podemos, ¿no? Poner una puesta en escena de eso y creo que es muy interesante esto que se ha puesto a conversar en la mesa de cómo justamente para nosotros la lectura no es sin el sujeto que lee, vamos a decirlo así. Ujú. Ese sujeto que está leyendo ahí, ¿no? Que eso es lo que hace vivo en la lectura de los textos y por eso cada vez también, ¿no? Cuando te escucha decir, bueno, que volvías a leer a Freud y que entonces encontrabas algo nuevo, creo que tiene que ver con eso, porque también es nuestro momento de formación que nos permite leer otras cosas en un mismo texto, ¿no? Encontrar algo nuevo en lo que ya habíamos leído, digamos, ¿no? Que Ujú. es algo que tiene que ver también con nuestra propia experiencia analítica, por ejemplo, ¿no? Cómo somos capaces de encontrar lo nuevo ahí en lo que aparentemente se repite cada vez, ¿no? Ujú. Y eso creo que tiene que ver, como tú decías, qué diferencia con el discurso, por ejemplo, universitario, ¿no? Ujú. Creo que tiene que ver con esa cuestión, ¿no? Para nosotros no es repetir eso solamente, sino que encontramos lo nuevo en esa lectura, Ujú. porque sabemos que en la repetición se puede encontrar algo nuevo, Ujú. ¿no? Hay algo de lo nuevo en eso y eso, digamos, también parte aguas en nuestra orientación, ¿no? ¿Por qué no es un discurso universitario? ¿Por qué no, digamos, empezamos a hacer, no sé, una suerte de ensayos aquí o de la cita de lo que Freud dijo, de lo que Lacan dijo sobre Freud, ¿no? Como tú decías, pues sí citamos, pero no se trata de eso, sino se trata de poder decir algo más Claro, desde nosotros. claro, lo que de ¿No? esa cita leemos no es Exactamente, la cita por la cita misma, claro. y digamos, y que obture al sujeto de la enunciación, ¿no? Mm. Sino que usamos la cita y por eso se mantiene tan esencial, porque no citamos cualquier cosa tampoco, No, no citamos cualquier cosa, entonces, pero no eludimos el hacernos cargo de lo que esa cita nos enseña o mm, cómo la articulamos o qué leemos ahí, mm. ¿no? Entonces esto me parece todo un esfuerzo y un ejercicio que hay que practicar. Sí, y que nos forman, ¿no? Por eso me Mm. parece que, digamos, estas bitácoras para nosotros son instrumentos de formación, ¿no? Totalmente. Tanto para ustedes a ustedes que los invitaron, digamos, a leer y a escribir algo sobre eso, a nosotros que nos también leemos y que ahora, ¿no? Conversamos, es decir, por eso decía, como que siempre en la escuela y estos espacios nos permiten darle otra vuelta más, ¿no? Es un Claro. ejercicio Y de aparte no es lectura y cualquier escritura cosa, constante, ¿no? porque es el seminario 2. O sea, por Claro, ejemplo, el seminario 1 está leyendo el seminario 23, pero el seminario 2 yo lo tenía claro, empolvado. Dije, bueno, claro, está sacado el seminario 2, ya claro. las hojas amarillas. Sí, sí. Y claro, y entonces uno lee el seminario 2 y uno se transporta en el tiempo a lo que era Ujú. ese momento en Lacan. Y bueno, obviamente lo leemos desde hoy.
Claro. ¿no? Pero bueno, me parece que es toda una interpretación Sí, de sí, leer, sí, sí, hacer sí, ese ejercicio. sí, sí, totalmente. Y eso también indica una orientación. ¿No? Eso nos orienta, digamos, ¿no? Es algo que nos permite orientarnos porque, bueno, alguna brújula hay, ¿no? Por supuesto. Esa es nuestra brújula, digamos, a ver qué pasa también eso. Volvamos a los fundamentos, volvamos a leer porque, bueno, hay una interpretación también en eso, ¿no? Por eso hay una nueva, se renuevan también las cosas, digamos, el ticket tiene que ver con eso también, ¿no? Con que escuchamos que hay algo que ha de renovarse, que no vamos a seguir por ahí, ¿no? Como en la sesión, vamos siempre a la sesión, pero hay algo nuevo también, pues eso, ¿no? Entonces me parece que eso es muy interesante. Eh, También me gusta mucho esto que decías sobre la cuestión del investigador, ¿no? O sea, como también nuestras ganas de investigar ahí, ¿no? En psicoanálisis. Ujú, También esto nos sirve para eso, ¿no? mm, Em, no, justamente nosotros no hacemos una técnica. Y digamos, ya Freud investigaba, me parece que tener ese ánimo también en nuestra práctica, en nuestra formación, es tener como otra posición, ¿no? Sí, porque el investigador implica una posición, justo de lo que hablábamos ayer, de un deseo de saber, Claro. una cuestión, digamos, de permitirse ser interrogado por el otro, ¿no? Y por lo que exige de alguna manera pensar, elucubrar, tratar de leer, ¿no? Todo este esfuerzo, a ver cómo decirlo, qué quiere decir, y así va avanzando la teoría, ¿no? También, Claro. donde caen para renovarse bajo nuevas perspectivas, nuevos conceptos, ¿no? Entonces me parece muy importante la cuestión, digamos, y Freud lo tiene eso. Claro. O sea, creo que eso es una de las cuestiones más geniales, digamos, de poder de explorar, ¿no? Poder ser interrogado por lo que no tiene explicación o por lo que el marco conceptual no alcanza a dar cuenta. Así todo muy bonito, pero aquí falla. Esto Eso. donde nos encontramos con la falla es justamente los que nos pone el trabajo. Bueno, y además, más para nosotros que, digamos que nuestro centro de investigación sería el inconsciente, podemos decir así, y como eso no hay nada más que es algo que falla, que es una yancia, que hay un vacío, que eso, ¿no? O sea, para nosotros es eso que investigamos, es del orden del agujero también, ¿no? Entonces, eso es interesante porque lo que dices, me parece como muy bonito lo que nos enseña Freud en su modo, ¿no? En cómo, ¿no? Pensaba, el tipo no solo nos decía, bueno, es esto, sino, bueno, yo pensaba que era esto, pero ahora es esto otro, ¿no? O se suma esto, como dices, no lo sé no sé todo, sino que voy investigando y voy viendo cómo hay otra cosa, ¿no? Y entonces está la primera tópica y la segunda tópica, ¿no? Que viene a decir otra cuestión, ¿no? Sobre las pulsiones, ¿no? Ya no solo, ¿no? Vamos a decir las pulsiones lineales, sino está la pulsión de muerte. Bueno, eso trajo, ¿no? Todo un cambio ¿no? En toda, digamos, su enseñanza, no lo decimos así, pero bueno, en todo lo que él investigaba, ¿no? Entonces me parece que eso está buenísimo. Y en Lacan lo mismo, ¿no? O sea, Lacan empezó con toda la cuestión simbólica, como bien dices tú, y bueno, y fue derivando hacia otra cosa, pero no sin eso, no sin eso del comienzo, hablando de lo viejo y lo que se renueva. Pero bueno, no sé, Andreina, el público, también en el Zoom, si alguien más quiere conversar, decir algo que tú, Pepe, vente. Bueno, pues muy, muy interesante que eh, se, se transmite muy bien, ¿no? En la actividad esto, ¿no? No se trata de presentar el libro, sino
de transmitir una lectura, ¿no? Transmitir un trabajo. Creo que en ese sentido, bueno, también estoy muy tomado por la conversación que tuvimos ayer Sí. y bueno, parecía muy interesante y muy importante y me quedaba con un poco con una cosa que pasa con esta nueva serie, ¿no? De que antes se recogían los textos que se habían producido en distintos eventos con pocos textos exprofeso, ¿no? Mm, Y ahora hay todo un esfuerzo de que la gente escriba textos nuevos, ¿no? Justamente para, no se trata de la conferencia que se dio aquí y allá, que eso tiene todo su valor, por supuesto, pero bueno, hay algo de este espíritu de renovación justo, ¿no? En que se produzca una lectura nueva, ¿no? Y bueno, creo que todo esto, ¿no? De retornar cada vez a lo que ha dicho Lacan en estos primeros seminarios y bueno, ver qué más se produce con la serie, también nos ayuda a decir mejor, ¿no? Que de qué hablamos cuando utilizamos los conceptos, ¿no? Porque a veces siempre tenemos esto al platicar con los otros, ¿no? De que es muy difícil, ¿no? Lacan y la transmisión es muy complicada. Bueno, creo que regresar a estos textos también nos permite a nosotros captarlos mejor y por ende decirlos de una manera más sencilla al hablar con el otro y bueno, que nuestra transmisión llegue más precisamente a la ciudad, que es algo de lo que nos interesa también. Bueno, Me parece que también tomando un poco, yo también me quedé con las resonancias de ayer, es también un llamado a ponernos al trabajo, no estar pasivos, embelesados, como decíamos ayer, con el amor al saber, ujú, sino, bueno, a ver, vamos a leer el seminario 1, vamos a leer el seminario 2, vamos a leer el seminario 3 y escriba una contribución tomando 3 capítulos y una cantidad de caracteres. Es todo un desafío. Les digo sinceramente, leí esos capítulos 5 veces, o sea, es un esfuerzo porque aparte exige un esfuerzo también de recuperar lo esencial, porque uno no va a repetir Lacan acá dijo así, Lacan dijo así, o sea, hay que hacer una lectura de esos 4 clases que me tocaron a mí y a cada uno de los que fuimos invitados a esta tarea, y decantar eso en un texto, digamos, escueto, ¿no? mm, Que tome el jugo de lo dicho y llevó mucho trabajo hacer eso, mucho trabajo. Entonces me parece que también es un llamado al trabajo, a la implicación, bueno, a ver, ¿usted qué tiene que decir de la lectura de estas 4 clases? ujú. Lo invitamos a que diga algo. Claro, claro. Justamente el texto de Judith Miller me hacían pensar, retoma este punto en relación al trabajo y Ajá. lo dice, y también en relación a que, digamos, que se enseñe y que se puede transmitir, ¿no? O sea, que ella decía, que Lacan decía que el psicoanálisis se puede transmitir, se puede enseñar, ¿sí? Mm. ¿No? O sea, que hay que hacer un esfuerzo para que llegue a los otros, justamente, ¿no? Y mucho la posición de Lacan como una persona, digamos, que se ponía ahí como un analizante, no como el que sabía, ¿no? Ujú. Sino como alguien que quería escuchar de los otros saberes, de las otras disciplinas, pero me parece muy interesante esto que dice, ¿no? Esta cuestión de cómo se transmite eso. Dices tú, ¿cómo vas a transmitir tú esos 4 capítulos y vas a decir algo que no quede totalmente, ¿no? Quizás, Sí, y aparte que recupere los fundamentos, sí. ¿no? Lo esencial, que ya es todo un trabajo de extracción, digamos, y de comprensión, Mm, y bueno, y después de decir. claro, Entonces, claro. es muy interesante. Y sí, me parece que Lacan justamente es lo que se dice, que enseñaba en el límite del no saber. Exacto, Enseñar en el exacto. límite del no saber no es el saber universitario, No. no es repetir citas, y también estar asentado en un fundamento. Y creo que también esto, como decíamos al principio, es la orientación de Miller, Mm, ¿no? O mm, sea,
montemos todo esto sobre la esencia, Mm, no en cualquier lado. claro, sí, sobre una estructura, sobre algo que no. Y los fundamentos, Sí, sí, sí. lo que le da, digamos, su carne Mm, al asunto. ujú. Acá Ahora, está, Raúl. Raúl. Gracias. Ah, y ahora Omar también. Bueno, agradecerles los textos, unas imágenes muy bonitas en ambos textos. Sobre todo agradecer la revisita a la web, porque ya nuestros papás habían pensado, bueno, mis papás yo creo, habían pensado que le habían dado una vuelta o una renovación a la Bohème, que fue Rent, ¿no? Que fue una de las obras de teatro musical Ajá. más importantes, en donde ya se volvía a pensar la Bohème un poco actualizada, ¿no? En lugar de ser pintor, era un cineasta. En Ajá. lugar de la tuberculosis, era el SIDA. Pero entonces ahora pensar volver a los fundamentos, volver a la Bohème después de darle la vuelta por Rent, volver a ver ahora la Bohème, pero en la luna, bueno, no sé, me parece que no estamos hablando de ópera, ¿no? Sino de justo de lo que se trata esta propuesta y esta orientación de sí, han pasado todas estas cosas, pero volvemos al fundamento. Claro, y sabes que Raúl, la cuestión esa del impacto que causa, porque yo creo que además el psicoanálisis produce eso, que es muy difícil también cuando uno lo pone en palabras, ya lo cierra porque le da un sentido, Ujú. ¿no? Y me parece que Caro traía la piqué, ¿no? Ujú, Ser ahí tocado, o sea, y ujú. de repente eso, que algo del texto te produzca ese efecto de maravilla, de división, de sorpresa. Se trata de eso, ¿no? Mm, Entonces me parece que si logramos leer y encontrarnos con el texto y que nos pase algo así, ¿no? Es esto del orden, así como del flechazo también, ¿no? Uno después de eso quiere saber más. Sí. Y claro, se pone a leer más, a estudiar más, a buscar nueva bibliografía, ¿no? Empieza el automatón. claro. Pero no es en la... Sí, sí, y ese impacto de que uno dice, ¿pero qué? O sea, ¿no? ¿De qué? ¿Dónde estoy? ¿De qué se trata? Me parece que eso es el efecto analítico, digamos. Gracias. Omar. Hola, buenas noches. Yo iba pensando, bueno, más o menos aquí tengo mi parrafito. Y ahorita les agrego algo más de esto último. Yo escribía por acá, Freud y Lacan dejaron en sus textos el incentivo a no dejar de escribir, a cada uno un propio litoral. Y lo digo más por un poema que por Lacan. Pero eso que está entre el mar y que está entre la arena, o eso que es de un real que no envejece, lo simbólico que se renueva y lo que vemos como un nuevo imaginario, ¿no? Y me parece importante este punto pero seguimos tratando de machacar el mismo real y bueno, igual seguimos intentando y no se puede. Y pensaba de esto, estos escritores. Últimamente me ha dado mucho por leer poesía y cómo hay escritores que no dejan, o sea, que son impetuosos, ¿no? Con su escritura y que uno lee poesía y de repente ya quiere escribir algo de poesía. Pero bueno, tenemos cierto gusto, ¿no? Nosotros ya tenemos cierta cosa, cierto perfil y esto nos gusta y supongo que es algo del análisis, algo del propio análisis, seguir escribiendo. Eso era todo. Muchas gracias. Dije mucho. No, bueno, es que estoy sorprendida también por la coincidencia del retorno también con el texto de Vivi y que como de todas las significaciones de lo nuevo, me gustaba mucho el matiz comunicativo porque es como ese esfuerzo de transmisión, así, bueno, está bien, ¿no? O sea, como tú en tu soliloquio entendiste muy bien o lo que sea,
pero después, o sea, cómo pasarlo y que pase no solo a una persona en específico, sino al otro, ¿no? Por eso traía lo del piropo, traía, o sea, como cómo recuperar ese gesto de transmisión, de comunicación, y bueno, que eso me pareció bonito encontrarlo como lo tenemos nosotros en nuestro significante de la escuela, ¿no? En el S1 nueva, ¿no? Tenemos además este esfuerzo de poder comunicar, transmitir, de qué se trata por también las características de nuestra propia agrupación, ¿no? O sea, no tiene que, tiene ese esfuerzo adicional, ¿no? Sí, diría que eso y que lo que más o sea, la verdad es que fue un regalo esta invitación porque, o sea, es un texto establecido, pero de una conversación, como lo decías, pero al final como que aunque sea, o sea, de verdad es esta cosa tan miniatura, pero fue muy, muy difícil porque, o sea, en 3 líneas, Miller da toda una orientación que por eso traía tantas cosas en relación como al oxígeno, el aire, todo eso, porque yo decía al principio que era de Miller por lo de los 1000 aires, ¿no? Que él dice que su apellido es Miller, necesito siempre los 1000 aires para poder, y eso me parece interesante porque a veces estamos tratando de escribir como muy comprensivamente, muy armónicamente, que el otro me entienda, que el otro me entienda. Y realmente los 1000 aires pueden ser, igual la gente tomará el aire que le venga, ¿no? Entonces, eso está, o sea, como que lo que más me parecía importante rescatar era el calor de esa conversación, la temperatura, la cuestión del ping-pong y de responder y no responder, todo ese pues sí, ese lazo, ¿no? Al psicoanálisis y a la causa para poder transmitir de qué se trata una escuela, ¿no? ¿Qué es la escuela? Ujú, Ujú. ujú. Me, me dejaste pensando en esto de los 1000 aires y de lo que se transmite, que es verdad que, digamos, el esfuerzo es porque el otro lo ¿no? Esto del piropo, por ejemplo, ¿no? Que el otro lo entienda, no sabemos cómo le va a llegar, ¿no? Cómo va a interpretar el otro lo que uno escribe, como dice, siempre te llegará, pero bueno, y que no tiene que ser que se entienda, ¿no? Me Ujú, parece que eso también, ¿no? O sea, no es ujú, necesariamente que se entienda didácticamente, ¿no? O sea, para nosotros sabemos que algo se transmita, no quiere decir que se entienda eso, ¿no? Que ujú, hay algo que toca, como dices tú, que toca, ¿no? Como decía Vivi, pero que, en fin, no sabemos qué va a ser eso que toque, ¿no? Pero ese es el esfuerzo porque además también pensaba, bueno, porque el psicoanálisis sigue existiendo, porque, ¿no? ujú, Justamente lo que tú decías, ¿no? Que hay algo por ejemplo, en esa ópera que siga, ¿no? Que tenga una vigencia, que se transmita a otras generaciones, que tenga un sentido para eso también tiene que ver con que sea vivo, con que nos renovemos, con que hagamos nuevas lecturas, como decías tú, ¿no? ujú, Que la investigación siga, porque si no, ¿qué? ¿No? O Ujú. sea, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Bueno, a mí me parecía también en mis pequeñas incursiones en la ópera, me parecía interesante pensar que un género tan antiguo, que nació en 1650, como, pues yo pues ya me considero vieja, pero como los jóvenes, por Claro. ejemplo, pueden tener algún tipo Se de enganchan a interés, eso, se enganchan claro. a eso. Entonces, en la ópera de Chicago, por ejemplo, lo que hacen es que cuando montan una ópera, en los papeles protagónicos, que siempre en la ópera hay 4 o 5 que son los protagónicos, ponen un joven debutante. O sea, que imagínense que el debutante va a cantar y va a tener un papel súper... Y yo dije, esta es la política de la juventud. En la Dije, ópera. la ópera, Miguel se copió de la ópera de Chicago, o la de Chicago se copiaron No de lo nosotros. sabemos. Pero me pareció interesante ese elemento joven, y le da a la puesta en escena una energía que cuando uno ve, qué sé yo, a todos los que son renombrados, ¿no? Los maestros de la ópera, ya son tan profesionales que no tiene
ese estímulo, ¿no? De que vive el joven que está ahí en semejante lugar, ¿no? Cantando con todos estos. Me Claro. pareció muy interesante eso Ay, también. muy lindo. Sí. Juan de Dios. Diana está. Hola, buenas Ay, noches. después. Diana Sí, Clemente. ok. Buenas noches. Este, Gracias por la referencia a la ópera. Yo soy fan de la ópera. Este, Solo he ido al teatro, a la ópera una vez, pero bueno, YouTube abre muchas posibilidades. Me hiciste recordar una puesta en escena de, es famosísimo el video ahí en YouTube, de Elixir de Amor, Ujú. en el que, o sea, es la historia de Elixir de Amor, pero se le ocurrió, no sé a quién, no he investigado, montar la ópera como si fuera un set de filmación. O sea, están filmando una película del antiguo, del viejo oeste, así, ¿no? Ese es como todo el ambiente, pero no es que esté la ópera ambientada en el viejo oeste, sino que está ambientada en un set sobre el viejo oeste. Entonces es como eh, la historia sobre la historia sobre la historia, ¿no? Y pensaba que eso, o sea, esta renovación permite decir algo nuevo, ¿no? O sea, no, decimos lo mismo, lo podemos repetir, que diría Marcela Almanza, como mantra, ajá, pero además decimos otra cosa desde mi propia enunciación, ¿no? Pero además me hacían pensar en todo lo que se ha conversado, que si no fuera así, si no se hiciera como este esfuerzo por decir algo más, o algo nuevo, o algo desde mi propia enunciación, sería como creer que ya está dicho, ¿no? Sería creer demasiado en el falo eh, y negar un, un- un concepto, digamos, fundamental de nuestra práctica, lo real, ¿no? Entonces, sería darnos un tiro en el pie si no hiciéramos constantemente este ejercicio. Eh, y bueno, como siempre, el arte nos enseña un poquito al respecto, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Gracias, Juan de Diana. Hola, buenas noches. Agradezco las dos presentaciones. Me encantaron, y estaba pensando eh, la sorpresa, ¿no? Lo que menos me esperaba era como que el punto de coincidencia, porque ahorita estoy dando una enseñanza que se llama El Otro, los objetos y el fantasma, y cuando estuve tratando de reubicar el otro, me encontré, Viviana, con el seminario 2 que es, hay un capítulo que es la construcción del otro, ¿no? Entonces, cómo ese capítulo me hizo de alguna manera volverme a reestructurar, a historizar, y me encontré con la gran sorpresa de en- eh, la construcción del esquema Lambda, que lo utilizamos para los casos, para cualquier cosa, pero reactualizado, o sea, de allí, donde te explica todo el esquema del imaginario, de cómo pasar al eje simbólico, etcétera, y cómo te sirve para cualquier explicación hasta de un caso, de entrevistas preliminares, o sea, cómo también lo antiguo se reactualiza en lo que tú estás de alguna manera o como una herramienta también para lo actual, ¿no? Entonces, bueno, agradezco eso porque retornar a, como dicen, como con otra visión desde otro lugar a lo anterior, funciona muchísimo, pero igualmente te sorprendes de ver que hay cosas antiguas que te encuentras así como que, estaban aquí, ¿no? O sea, lo de la construcción de verdad del esquema Landa allí en el seminario 2 no lo tenía allí, ¿no? Y esta vez como que lo ubiqué. Gracias. Gracias, Diana. Carmelita. Hola, buenas noches. Buenas noches. Este, a mí me gusta mucho este planteamiento, que además es algo que me hace de repente, me cuesta un poco de trabajo como sobre lo antiguo, sobre el automatón, es una base muy importante que permite después construir algo nuevo, pero no sin eso que ya está, ¿no? Entonces, cuando se dice, sí, la primera enseñanza de Lacan, la segunda enseñanza de Lacan, a mí de repente me cuesta trabajo como
¿Y ahora cómo, no? Ahora cómo, si estoy pensando algo desde el seminario 23, cómo me regreso al 10, pero cómo lo acomodo, pero pues me parece como algo como muy interesante para pensarlo, o sea, como ver, ¿no? Cómo regresas y vas, pero esa base está, te permite hacer lo nuevo, pero te regresas con otra como visión porque ya hay algo nuevo, ¿no? Entonces es como muy interesante, me llama mucho la atención, pues, me interesa. Gracias, Carmelita. Yo, Sí, y para agregar una sí. cosita más, me hiciste pensar que también es muy interesante estar abierto a lo nuevo, Mm, porque si no uno se queda como muy apegado a lo que ya sabe ujú, o admirando ujú. determinada cuestión, ¿no? Entonces me parece que también nos exige como consentir a lo nuevo, como Mm, consentir a que haya novedad, ujú. ¿no? Y a este dinamismo que a veces es un poco angustiante, porque uno se Claro, siente, por ejemplo, bueno, si uno, por ejemplo, da un curso siempre igual, como pasa en la universidad, ¿no? Que está claro. la cátedra con el mismo programa de hace 20 años, repitiendo, y uno ya no tiene ningún desafío, va, da la clase, dice Freud dijo, acá el esquema, el Claro, proyecto de psicología, no sé qué, chau, ¿no? Pero el esfuerzo es hacer hablar esos textos a través de lo que uno tiene para decir. totalmente. Entonces, esto ya no es tan cómodo. No, Esto exige mucho más trabajo. claro, y exige también poner el cuerpo de Claro, otra manera. O sea, me parece interesante esto que dices porque también es una distinción entre nuestro discurso, el discurso psicoanalítico y el universitario, hablando de la enseñanza, por ejemplo, ujú, por qué es diferente, ¿no? La ujú, enseñanza en una escuela que en la universidad, por ¿no? ejemplo. Ujú. Eso sí lo hace muy distinto. Ana y luego Raúl. Ana. Gracias, buenas noches. Lindísimo todo lo que está pasando aquí. A título de recordatorio, las palabras de Cristiana Albertí cuando abrió en la editorial lo que fue el primer número de la nueva serie, pues, el número 12 de la revista. Ella lo define así: una nueva serie en una revista apunta siempre a responder a la actualidad de su tiempo. Claro. Ujú. Es un momento de relanzamiento en su dirección a los lectores, un momento de ajuste de su objetivo principal. ¿Cuál es ese objetivo? Yo diría, dice Cristian, que se trata de atrapar el deseo por el psicoanálisis en la actualidad. Creo que es efectivamente eso de lo que estamos hablando ahora y que habla como de la atracción. Tenemos dos movimientos, ¿no? El retorno a los fundamentos bajo la perspectiva de lo que Miller decía del retorno de Lacan a Freud, el famoso retorno a Freud, que en un momento Miller dice era un poco un semblante, no porque no retornó un montón de veces a los textos, sino porque el objetivo era traccionarlos, no era que volvamos para atrás, como los vectores, no es que volvemos para atrás como si hubiera un paso, sino que traccionamos hacia adelante. Y en ese sentido pensaba que la revista tiene ese objetivo, sin dudas, porque además es un objeto que sirve a la escuela, sirve como instrumento de trabajo, pero tiene pretensiones de extenderse, de circular en otras manos, de que cualquiera pueda acceder en cualquier lugar a la revista porque le interesa un tema, porque quiere estudiar el seminario, porque algún artículo le interesa, etcétera. Después de llegar a otros lectores, múltiples lectores, pero que de todas maneras lleva en el corazón lo que es el objetivo de la escuela misma, que no es solo el retorno a los fundamentos, no es sin eso, sino los fundamentos del psicoanálisis para hacerlo progresar. Y en ese sentido, la revista también incluye las cuestiones del pase, el corazón de la escuela, el cartel, en un apartado. En otros está todo este dossier dedicado al estudio riguroso de los textos y las producciones. En otros están los recorridos por la MP, o sea, lo que ya presentaron, pero que hace que uno vaya transitando de distintas formas, sin olvidar, la revista tiene su objetivo como revista, pero la escuela tiene otro y que se cuela también aquí, que es todo este trabajo de ayornamiento de los fundamentos, no solo para hacerlos atractivos a la actualidad, que es el objetivo de la revista, digamos, sino para que nos sirvan en el progreso del psicoanálisis, que de algún modo es lo que se espera como se pueda, como se vaya. Y se espera de lo que es el corazón de la escuela, del pase mismo, de lo que la clínica misma llevada hasta el final en la actualidad, es el pase hoy, no es los pases también de antes, pero el pase hoy agujerea, promueve, renueva e intenta interpretar lo ya dado.
Me parece que algo de eso la revista transmite y que cuando hablaban de la serie agujereada, que me gustó lo que decía Andreina de la serie agujereada, toda serie debería ser una serie agujereada para nosotros, pero es muy difícil, no siempre se da el sostener la serie agujereada. La nueva serie apareció, digamos, como respuesta de la escuela sujeto a partir de un cierto agujero, que fue un agujero interpretativo. No hay tal cosa y hay que ver qué pasa en la escuela con eso. Y un no hay que quedó escrito, que son las paradojas que tenemos. No hay, pero estaba ahí. Había un escrito que decía no hay lo que se espera, pero está escrito. Es decir, un agujero situado que propuso a la escuela sujeto a trabajar porque se dejó interpretar. Creo que cada invitación, cada texto, cuando se toman así, cuando se toman concernidos, es una invitación interpretativa. A ti te produjo esa sorpresa y te escribes una cosa y ahora vuelves a pensar otra y otra más. A Viviana lo mismo, a llevar a trabajar 5 o 6 veces los 3 capítulos que le tocaron y tratar de captar la rigurosidad de lo que permanece, pero a la vez la llevó a sus intereses de la ópera y ahora los está compartiendo. Me parece que ese movimiento es vital en la revista de la escuela, pero en la escuela misma. Si algo de eso se puede reflejar y si algo de eso podemos atizar para que se mantenga, es como nuestra responsabilidad de hacerlo. Porque la tendencia de la inercia es como la inercia nos mueve y enseguida el automatón y enseguida. Entonces, bueno, quería recordar esto. También que es un esfuerzo epistémico enorme, que la escuela respondió muy bien, que siempre fue de golpe y porrazo, todo el mundo a leer el seminario, todo el mundo a trabajar, pero la escuela en su conjunto, más allá de las invitaciones de los textos, porque también en el seminario de la escuela estamos haciendo un ejercicio parecido. Leer un texto, un escrito, leer los textos de Freud y producir y conversar, que es la otra cuestión que me parece importantísima que se da hoy y que se espera que la revista provoque de alguna manera que alguien, después de cerrar una página, pueda decirle algo a alguien más de aquello que leyó. No necesariamente una conversación sobre la revista, una brizna, que es un poco lo que dice, bueno, lo que retoma con vitalidad del chiste. El chiste es una buena historia que automáticamente cuando te lo contaron y pasó, uno lo quiere volver a pasar, uno quiere volver a contar el chiste. A veces somos malos contando chistes y el otro se lo queda mirando, pero lo que produce es el impulso de dirigirse a otro, ese impulso conversacional que las cosas de la escuela tendrían que también poder proponer. Cada uno estudiando, cada uno, cuando Viviana leyó las 5 veces el capítulo, lo leyó sola en su casa, pero hay un impulso después cuando se escribe y cuando hay algo de eso que se capta, como en el chiste, que quiere transmitirse a otro. Y cuando eso sucede, me parece que se cumple el objetivo de atrapar el deseo del psicoanálisis, no solo por los que están como por fuera de la escuela, digámoslo así, o por los jóvenes, o por nosotros mismos. Cómo atrapar el deseo del psicoanálisis para nosotros mismos en el ejercicio y que no sucumbamos a la inercia que a veces nos lleva el automatón, la de las clases dadas 1000 veces de la misma manera, etc. Me Para que parece uno que es tenga lindo. el chiste, Ana, porque el chiste desprende placer. Por eso también uno lo quiere volver a repetir, porque busca ese placer y me parece que la revista cause placer de lectura también es muy importante, ¿no? Porque tiene como por eso uno dice, te recomiendo tal texto, te lo paso, ¿no? Porque también tiene que haber placer, digamos, Claro, en lo que hacemos. Me parece que esto es totalmente. muy importante. O sea, Y es, también nos angustiamos, nos encontramos con el real, quedamos impactados, perplejos, todo esto, pero también lo contamos de nuevo para que también sea algo de esto, ¿no? Un reencuentro con un placer, una repetición del placer también. Ujú. lo disfrutamos también, me parece. Claro. El conversar también es agradable, Y digamos, sí, y como poder, que ¿no? Y nos enseña lo que decía Ana, ¿no? Que tú nos traigas la ópera hoy es algo muy lindo, porque eso es de verdad otra cosa, distinta, ¿no? sí, No Es es muy de la presentar, biblioteca. claro, claro, no es presentar el texto tal y el texto tal, sino otra cosa muy linda. Raúl, ¿querías decir algo? Sí, sobre lo nuevo y no, no tenerle miedo a lo nuevo, pues, o no me acuerdo cómo lo dijiste. consentir, Consentir a lo nuevo, pero sin, descubrimientos. no sin los fundamentos, porque a veces el discurso del amo se disfraza de nuevo, ¿no? Hay muchas cosas que parecen nuevas en la actualidad, que es fascismo, que es así ultraderecha, pero disfrazado
de amor y paz, ¿no? De energía masculina y femenina y de no sé qué, pero en realidad son ideas, fascistas, ¿no? Entonces, eso por el lado político, pero entonces nosotros sí, consentir a lo nuevo, pero no sin los fundamentos, no sin abandonar esa orientación, me Ujú, parece. ujú, ujú. Y además es bonita la revista. Eso Tiene también. una portada preciosa, sale. Sensorial. Sí, es Sensorial. Sí, eso sensorial. desde la Ah, otra, digamos, Desde desde la el por- número 12 que decíamos que que esta nueva serie tenía también algo de lo Hermoso. sensorial en las Sí, el portadas. cuerpo. Sí, sí, El sí, cuerpo. sí. Sin duda los sí. invitamos a que la vengan, a que la lean, que la compren, que la tengan. ¿Qué ibas a Que decir, la Ana? toque. Sí, que la No, que fue todo una apuesta eso de lo sensorial, además porque además es una apuesta hasta económica y de diseño cada vez hay que hacer, hay que hacer mucho trabajo para que la editorial consintiera hacerlo así, que saliera bien y correcciones incluso en el camino, pero que era eso también, que el objeto, libro, en este caso revista, tuviera algo distintivo y que algo de la textura, incluso como la primera era la letra, era la textura de la letra. Digamos, cómo podemos hacer existir la textura de la letra en la experiencia de tomar la revista, ¿no? Y entonces las letras con textura, como algo así. Y el relieve de Lacan y evocar alguna cosa, no decirla toda, cómo invitar con algo como que solo al tocarla uno ya pensara en otra cosa. Bueno, esto que trae aquí, ¿no? Algo de lo nuevo en esas formas, pero que incluyera el cuerpo, como decían, lo visual, la evocación y la textura marcada allí. Bueno, lo mismo con los colores, cada una de las revistas van viendo que tiene en los detalles, que también el detalle se elige del seminario, ahí sí lo marca el seminario, claro, tratar de sí. extraer del seminario algo que evoque sin decirlo y como que el que entiende, entiende, algo del seminario. Y entonces ese detalle en- en sus contornos, ribeteado y con textura, va a tener distintos colores. Y entonces que también cuando los tuvieras puestitos en el borde de tu biblioteca, los colores también y el detallito del trazo ahí te marcara y que evocara también de qué seminario se trataba, una vez que uno había atravesado la lectura, porque no es algo que lo tenés de antemano. Pero bueno, sí, se ha cuidado eso también y fue lindo, fue divertido, fue agradable poder pensar en todas esas cosas del objeto, porque podemos tener, y en algún momento lo vamos a tener seguramente, porque corresponde y estará bien, la versión virtual de la revista. Pero por ahora es una versión impresa y esto es un objeto que circula y que tiene. Es como agalmatizarlo en una época que va un poco a contramano de eso, o a veces también las prisas hacen que salgan, bueno, como salen las cosas, porque estamos muy a prisas. Cómo detenernos igual en transmitir algo de esto en el objeto mismo, al tomarlo, al verlo, fue algo que pensamos y bueno, ahí está. Y cada uno irá tomando su trazo, su color, su título y su relieve. Ujú. Buenísimo. Ahí te va a decir. ¿Tú qué vas a decir? Muestra la vieja también. Andreina, esto era la vieja serie. La vieja. Eran preciosas revistas. Estoy totalmente de acuerdo que eso no cambia, que es una nueva serie, mantiene el número de la serie porque permanece algo de lo que ha sido la bitácora, lo que se ha construido con la bitácora lacaniana. No, no es otra revista, es No, la es misma más. revista con una nueva serie. Y eran preciosas y también tenían su lógica y su modo editorial. Ahora hay otro modo editorial de pensar y mañana habrá otro, porque así es. Ujú. Y escuchándote, Ana, si mal no recuerdo, la bitácora al principio era digital, ¿no? Y luego Ah, los primeros números. pasó a Las ser, dos revistas, sí, sí, las dos ¿no? revistas eran digitales al principio, Bitácora y lo que es el antecedente de Factora, que en un momento se ayornó también y eso fue una Claro. nueva revista y no fue como, a mí me se llamaba The Wannabe. No sé si Ah, recuerdan, ¿no? The claro. Wannabe era la revista digital de la escuela, además como bueno, fue muy pensado en su momento y luego repensado, porque teníamos una revista que tiene un nombre en inglés. Bueno, todavía teníamos a Miami dentro del anel, pero no justificaba del todo una revista, aunque el sentido del de Wannabe tenía un sentido,
Entonces, bueno, se repensaron cosas y se cambió. Se mantuvo la revista, lo que era de Wannabe como revista digital, como concepto, pasó a ser Factora, y Bitácora pasó a ser impresa mucho antes que el cambio de Wannabe a Factora. Sí, así es, eran ambas virtuales. Ujú. No, pues creo que al final se acaba transmitiendo así la alegría que provoca el recorrido de lectura, de escritura, ¿no? Que es este efecto de placer, ¿no? Del beat, y bueno, de que nos ayuda a socializar, ¿no? También que circule entre nosotros la revista y bueno, me llama la atención algo de lo que expresaba también Andreina, ¿no? Eh, y dice todo el esfuerzo de haber consentido trabajar este librito, ¿no? Chiquito. Sí, pero también lo que se transmite más allá es el haber consentido a la escuela, Ujú. a escribir para Bitácora Lacaniana, más allá de que de Claro. habérselo tomado con seriedad es algo que se agradece mucho. ¿Alguien más? ¿No? Pues bueno, vamos a terminar. ¿Dónde se puede puntuales. adquirir? Se puede adquirir en la librería Así. de la sección. Pueden escribir a la librería o a Betty, la asistente, para tenerla, pedirla y que la tengan en sus manitas. Vale muchísimo la pena. Claro. Además, apúrense porque ya está por salir la nueva, el nuevo número de Bitácora. Está por salir el 14, que ya está en imprenta. Es un fantástico número también, realmente está fantástico. Cada número ha salido muy bien, realmente son excelentes ediciones. Bien. Y está por salir para las jornadas, así que, Así bueno, que, lo van a exacto, tener hay el que 3. apurar. Porque algo de lo que cambió en la nueva serie es la frecuencia. Tienen Sí, ahora- más frecuencia que la que teníamos. Teníamos una revista por año, ahora tenemos 2 por año. Es el doble de trabajo, además con toda una producción mucho más grande hecha para la revista. Es decir, hay un trabajo Ujú. intenso. Bueno, ya está por Ya- salir. Todas las van a poder conseguir también ahí en la librería de la ANEL, en la librería de las jornadas, también para los que viajen. Ujú. Y además, invitarlos a que estén atentos a las redes sociales de la Bitácora, porque me parece que mañana hay 2 actividades más creo que es Cochabamba, Ana, La Paz. Y La y Paz, sí. pero quedan algunas otras conversaciones sobre la Bitácora para continuar Eso, la conversación. muy bien. Ujú. Con otros autores. Sí, Eso, con muy bien. otros autores, Estos son exactamente. los mexicanos. Estos son Exactamente, nosotros los exactamente. mexicanos. Bueno, Que, obvio, somos buenísimos. Ay. pues hay que ir a escucharlos para ver. Exacto. Pues muchísimas gracias. Gracias a cada uno. Gracias, Ana, por acompañarnos también. A todos por aquí. La reina, por supuesto. Gracias. No, a ustedes. Buenas noches. Adiós. Qué emoción. Ah, tú terminas. Yo ya estaba- Ya somos 3 para un